Buenas tardes, buenos días o buenas noches a todos, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Jorge Paz y estoy dispuesto a compartir un poco de lo poquito que conozco de testing con ustedes, ¿no? La intención de este canal es que puedan conocer un poco más de este maravilloso mundo de la calidad de software, de incrementar nuestros conocimientos, nuestros estándares y nuestros deseos de aprender y desarrollarnos más en este canal, ¿no? Estaba pensando un poco por algunos conceptos que me gustaría que podamos atender en este pequeño espacio. Haré videos de 5 minutos, de 3 minutos, algunos más largos, otros más cortos cada día. A- en base a eso vamos a conocer algunos conceptos un poco más comunes que se nos suele preguntar. Si tú estás dispuesto a pasar una entrevista de calidad de software, ¿no? O estás postulando a algún puesto dentro de nuestra área, o si también te estás involucrando y aprendiendo un poco más dentro de lo que es el testing o la calidad de software, ¿no? Entonces, para ello, quiero compartir con ustedes algunos conceptos que estuve revisando, que usualmente solemos confundirnos al momento de responder, ¿no? Uno de ellos son la parte de los contextos base, ¿no? Como le dije, mi nombre es Jorge Paz, ahí está en la esquina. Si no estás suscrito al canal, puedes hacerlo inmediatamente, ¿no? Y cada semana voy a ir subiendo pequeña información que te puede ser muy útil, ¿no? Como dice aquí, ¿no? Muchas veces al hacer consultas de testing nos encontramos con los siguientes conceptos, aquellos que están ahí abajo, ¿no? Que suelen confundirnos o crearnos un poco de diferencias entre lo que es uno o el otro, o cómo se combinan uno con otro al momento de hablar de cada uno de estos conceptos, ¿no? El primero tiene que ver netamente con lo que son los niveles de prueba, ¿no? Y estos niveles de prueba, utilicé mucho la base de los fundamentos en ISTQB, ¿no? Encontramos 4 niveles de prueba, netamente identificados, ¿no? El primero son las pruebas de componentes o pruebas unitarias, ¿no? Estas pruebas de componentes o pruebas unitarias son las que te ayudan a revisar de manera aislada un módulo, ¿no? O un componente mismo para poder trabajar netamente en una etapa de desarrollo, ¿no? También se puede encontrar trabajándose independientemente, o sea, es un módulo aislado de otros que se encuentren dentro del sistema, ¿no? Las pruebas de componente o las pruebas unitarias, ¿no? Luego también tenemos como segundo concepto, tenemos las pruebas de integración. Las pruebas de integración se encargan netamente justamente de integrar estos módulos que se encontraban de manera independientes, ¿no? Hacer el conjunto de pruebas de un módulo A con un módulo B que ya fueron probados de manera aislada, ¿no? O también de probar servicios o microservicios que se encuentren en esta etapa de integración, ¿no? También podemos hacer pruebas de integración a nivel de sistemas, ¿no? Podemos probar cómo se integra un sistema que ya tenemos construido con uno nuevo que estamos avanzando, ¿no? De esta manera podemos juntar y unir un poco los conceptos en ese sentido, ¿no? Y ahora, las pruebas de sistema, como siguiente punto, dentro de los niveles de prueba, ¿no? Son las pruebas que se encargan de ver casi todo el paso de la funcionalidad de este sistema, desde el inicio hasta el fin, ¿no? Todo el funcionamiento, todos los requerimientos, todos los criterios que se han ido trabajando, ¿no? De todos los módulos que incluyan. Entonces, un poco es a lo que se refiere con las pruebas de sistema, ¿no? Para, para las primeras, ¿no? Los testers tenemos gran participación dentro de ella, ¿no? En algunos lados, las pruebas unitarias también las conocemos como las pruebas que están basadas mucho a nivel de código, que están encargadas de los desarrolladores en su mayoría, ¿no? Ellos se encargan de hacer estas pruebas de componentes o de sistemas de manera aislada. Luego, en la parte de integración, también algunos desarrolladores se encargan de hacer estas pruebas integrales, pero también ya empiezan a entrar en participación los especialistas de pruebas, ¿no? En este caso, los QAs, los testers, empiezan a formar parte ya de estas pruebas integrales, ¿no? En las pruebas de sistema es algo netamente del especialista de pruebas, es algo que nos ayuda a poder involucrarnos, a poder desarrollarnos, a poder demostrar mucho en lo que hemos trabajado. Más adelante y en otros videos hablaremos un poco del diseño de pruebas, de
la creación de los casos de prueba mismo, ¿no? que podemos utilizar en estas pruebas de sistema, ¿no? Y ahora, las pruebas de aceptación o las famosas pruebas de UAT, ¿no? Estas pruebas de UAT están basadas y orientadas mucho hacia el cliente. En algunos lados las pruebas de aceptación también son abarcadas por personas de calidad de software, pero netamente están enfocadas a que puedan ser realizadas por un grupo pequeño de clientes, como pueden ser usuarios en un sector reducido, ¿no? En un programa piloto, y que se van a encargar de comprobar de que estas cumplan con los criterios necesarios que ha pedido este requerimiento, ¿no? Con lo que se espera trabajar a nivel de todo el software, ¿no? Entonces, si hablamos de niveles de pruebas, encontramos nuevamente pruebas de componente o pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de sistema y pruebas de aceptación. Ahora, también hay otro concepto que se suele confundir mucho con esta parte de niveles de prueba, y son los tipos de pruebas. En los tipos de pruebas encontramos las pruebas funcionales, las pruebas no funcionales, las pruebas de caja blanca y las pruebas asociadas al cambio, ¿no? En las pruebas funcionales encontramos en cómo funciona el sistema, ¿no? Todas las características, todos los requerimientos funcionales que hacen que tu sistema tenga una razón de ser, tenga el por qué existe y el por qué está creado de manera funcional, ¿no? Usualmente están muy detallados dentro de la parte de los criterios de aceptación, estas partes, estas funcionalidades que se van utilizando. Y hablo de criterios de aceptación ya enfocado mucho a un entorno ágil, pero si hablamos ya de un entorno más tradicional, pues lo conoces también como requerimientos, ¿no? Entonces, las pruebas funcionales, entonces su función principal como tal es que nos ayuden a conocer cómo se va a desarrollar el sistema, cómo cumple las características principales, su funcionamiento principal netamente, ¿no? Como el nombre mismo lo dice. Pero ahora también tenemos otro tipo de prueba, que son las pruebas no funcionales. Las pruebas no funcionales nos van a ayudar a saber cómo se comporta el sistema. ¿Cómo se comporta? ¿En qué sentido, Jorge? El sistema se comporta en el sentido del rendimiento, de performance, cómo se comporta también a nivel de seguridad, ¿no? Entonces, alguna de estas no funcionalidades, ¿no? Sino un comportamiento que debería tener nuestro sistema, se encuentran dentro de este tipo de pruebas no funcionales, ¿no? Más adelante iremos detallando ya a nivel de pruebas de componentes, a nivel de pruebas de integración, sistema y aceptación. En estos niveles también veremos cómo se relacionan con cada uno de los tipos de pruebas, que hasta el momento hemos hablado que son las pruebas funcionales y no funcionales. Ahora vamos a hablar de las pruebas de caja blanca. Las pruebas de caja blanca tienen que ver mucho más con la estructura del sistema, ¿no? Con cómo se está construyendo, cómo se está desarrollando este sistema, tanto a nivel de arquitectura como a nivel estructural, ¿no? Aquí podemos participar también en algunos tipos de pruebas en los que nos podemos desarrollar, ¿no? Tiene que ver un poco más orientado a poder entender un poco ese código, esas decisiones que se van tomando en estas pruebas, ¿no? Se basa mucho en conocer la cobertura de sentencia, las decisiones que se van tomando, ¿no? Entonces, todas estas pruebas van basadas mucho en las pruebas de caja blanca o pruebas estructurales como tal, ¿no? Que es un tipo de pruebas también considerado dentro de nuestra área de testing, ¿no? También encontramos como tipo de prueba, también encontramos las pruebas asociadas al cambio. ¿Qué son las pruebas asociadas al cambio? Son toda aquella prueba que nos va a ayudar a poder ver que lo que se está desarrollando se comporte como debe ser y no haya sido afectado. Dentro de estas pruebas asociadas al cambio, encontramos las pruebas de confirmación y las pruebas de regresión, ¿no? Las pruebas de confirmación, encontramos pruebas que estuvimos probando alguna funcionalidad, algún requerimiento y no cumplía con su función y lo reportamos para que pueda ser solucionado. Una vez que solucionaron eso, nosotros volvemos a probar ese mismo funcionamiento, esa misma funcionalidad, para que no pueda verse afectado y que funcione ahora de manera correcta. Esta es una prueba de confirmación. Te ayuda a poder ver que lo que está trabajando si ha sido reportado, pueda funcionar de una manera correcta, ¿no? Pero también tenemos las pruebas de regresión. ¿Qué son las pruebas de regresión? Y es un término muy utilizado dentro del testing. Las pruebas de regresión se utilizan de manera constante, ¿no? Para poder ver qué funcionalidades
que están alternas y que trabajan ya de una manera adecuada no se vean afectadas. Tomemos como ejemplo estas pruebas de confirmación que hicimos hace un momento sobre un cambio de una funcionalidad que había sido reportada, ¿no? Hice mi prueba, vi que la funcionalidad se corrigió y todo, pero ahora necesito probar que esta nueva funcionalidad que se implementó, que se desarrolló y que ya trabaja de manera correcta, no haya afectado a ninguna de las otras funcionalidades dentro de un módulo. Pongamos un ejemplo, ¿no? Tenemos un sistema que cuenta con 4 módulos. En el módulo A, hice un cambio nuevo, ingresé un nuevo requerimiento y trabajé para que este nuevo requerimiento pueda salir a producción, ¿no? Pueda trabajarse con el cliente porque es una nueva funcionalidad que él desea trabajar de aquí en adelante, pero internamente estas funcionalidades pueden haber tocado algunas partes a nivel de base de datos, a nivel de métodos, de código, a las funcionalidades B, C y D, ¿no? Entonces, lo que yo hago en estas pruebas asociadas al cambio es hacer pruebas tanto en los módulos B, C y D, de una forma en la que yo note de que estos no hayan sido afectados y no hayan sido modificados por el nuevo cambio que se incluyó en el módulo A, ¿no? Esto es un poco lo que tiene que ver con pruebas de regresión, ¿no? Entonces, ya tenemos los tipos de prueba que hemos mencionado, las pruebas funcionales, las pruebas no funcionales, las pruebas de caja blanca y las pruebas asociadas al cambio, ¿no? Y por último, en un último concepto que vamos a utilizar aquí, tiene que ver mucho con las clases de prueba, ¿no? Las clases de prueba dentro del testing estamos clasificados tanto en las pruebas dinámicas y en las pruebas estáticas. Las pruebas dinámicas son todas las pruebas que se ejecutan cuando el software está en funcionamiento, está siendo ejecutado, ¿no? Y las pruebas estáticas son todas aquellas pruebas que se realizan cuando el software no está en ejecución, ¿no? Cuando se realiza solo a nivel de una lectura de código, de poder conocer cómo se está construyendo. Entonces, estas pruebas estáticas van muy relacionadas con un término que es el análisis estático de pruebas, ¿no? Entonces, vamos a ir tocando poco a poco en los siguientes videos que compartiré con ustedes un poco más de estos conceptos. Pero quiero que ustedes se lleven un poco la diferencia entre niveles de prueba, tipos de prueba y clases de prueba, ¿no? Si quieres que pueda hablar de algún tema en el cual estés interesado, puedes dejarlo en los mensajes del video. Yo voy a leerlos atentamente, voy a ayudar a responderles alguno de estos videos, de estos comentarios y también preparar videos para ustedes de esta forma, ¿no? Nuevamente, mi nombre es Jorge Paz y estoy encantado de poder ayudarte a conocer un poco más del texto. Buen día.